no han hecho olvidar que hacer la voluntad de Dios es lo correcto. Nos han engañado porque nos han empoderado a un evangelio falso, a un evangelio hipócrita, insensato. Nos han acostumbrado a un tipo de vida mentirosa, no respaldada por Dios ni por la Biblia. Porque ahora vemos mucha gente enfocada en las cosas materiales, en sus proyectos personales, y se han olvidado de la palabra. Y te diré una cosa: si te has desviado de la palabra, vuelve a la palabra. Nos han engañado. Nos quieren dar a entender que vivir el evangelio a la manera que entendamos es lo correcto. Nos han engañado y es mentira. El Señor se ha contristado, el Espíritu Santo. Dios te bendiga, querido hermano. Qué gratificante es saber que estoy aportando a tu fe, que estoy aportando un granito de arena a lo que es el evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga en gran manera. Esto es Excelencia Cristiana. Yo sé que va a restaurar tu vida en cada momento. Esta es una plataforma que ha estado restaurando muchas vidas a nivel nacional e internacional. Oh, Gálatas insensatos. Es increíble ver cómo Pablo le habla a los Gálatas y le dice insensatos, tan seco como decimos los dominicanos, tan radical, y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os han enseñado esto? ¿O por qué os fascináis? ¿Por qué ustedes siguen ahora una doctrina diferente? ¿Por qué ustedes obedecen a algo diferente a lo que yo en un momento le enseñé? Y Pablo le habla en el capítulo, específicamente capítulo 3, y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre nosotros como crucificado? Oh Gálatas insensatos. Pablo le está hablando aquí a los Gálatas y le está diciendo: ven acá, ¿y quién a ustedes le enseñó esto? ¿Quién le está engañando a ustedes? Porque ustedes ya conocieron a Cristo, ustedes ya pudieron presenciar la crucifixión de Cristo. ¿Por qué ustedes ahora vienen con una doctrina o con una postura diferente? Oh Gálatas insensatos. Oh Gálatas insensatos, es lo que estamos viendo hoy en día. Muchos insensatos que no están reconociendo los tiempos en los cuales estamos viviendo y se están desviando de la fe. Oh Gálatas insensatos, de mucha gente que están hoy en día, que están en el mundo aferrándose a las cosas materiales, sin entender que se están aferrando al gobierno satánico, al sistema satánico que controla tu fe, que controla tu espiritualidad. Y quiero basar esto en 3 puntos. Y es que antes de venir este tiempo de insensatez que estamos viviendo en la tierra, yo creo que esto es un tiempo de insensatez que estamos viviendo en el mundo completo. Estamos viviendo un tiempo de insensatez. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde la gente ya no considera las cosas de la Biblia como cosas correctas, sino que se van a lo que sienten, a lo que consideran o a su propia verdad. Pero no solamente dentro de la iglesia, sino que en el mundo principalmente el sistema está implantando un gobierno totalmente diabólico para apagar la fe de la iglesia, para desviar al mundo. Y es lo que estamos viendo. Por ejemplo, se han levantado con diferentes ideologías últimamente. En el siglo XIX había un pueblo que buscaba a Dios porque entendía que Dios iba a venir pronto, Cristo iba a venir pronto, y era un pueblo muy consagrado y muy entregado a Dios. Para el mundo, o para muchos estudiadores, este tiempo se basó a lo que fue el tiempo del conocimiento. El pueblo de los primitivos, de lo primitivo. El tiempo de lo primitivo, donde la gente, cuando preguntaba algo o quería saber algo, se lo preguntaba a Dios. El tiempo religioso, el tiempo de la senda antigua, siglo XIX. Pero vino el siglo XX. El siglo XX es donde la ciencia se ha empoderado del mundo y ya comenzó a buscar la gente
las personas, el hombre, su propia respuesta de las cosas. Ya el hombre comenzó a estudiar el mundo, comenzó a estudiar los planetas, comenzó a estudiar, comenzó a levantarse con diferentes iniciativas como lo que es la tecnología. En el siglo XX ya el hombre era un poquito más independiente, ya no le preguntaba a Dios, sino que ahora el hombre se basaba en buscar respuestas científicas para contestar sus dudas. Este es el tiempo donde la gente pudo adquirir conocimiento, pudo adquirir lo que es quizá una profundidad de las cosas materiales. Es tanto así que por esto se vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya la gente peleaba por intereses particulares que científicamente quizá uno respondía más rápido que otro. Vemos una Segunda Guerra Mundial que no era sencillamente por una tierra, sino que era hasta ideológica la Segunda Guerra Mundial. Naciones contra naciones. Es tanto así que después de la Segunda Guerra Mundial vino lo que fue en posguerras, algunas guerras frías, por ejemplo la Guerra Fría, como revoluciones, en la cual la gente ya dejaba la religión a un lado porque entendía que lo que estaba buscando o la respuesta que había encontrado científicamente era la respuesta correcta. Pero al buscar la respuesta científicamente con herramientas científicas, eso trajo guerra, trajo batalla en el mundo. Ya la gente que antes era primitivo, que antes buscaba a Dios, que antes era muy espiritual, ahora es más independiente de Dios. Por eso yo siempre he dicho que la tecnología o la ciencia humana lo que ha hecho es alejar al hombre de Dios. La tecnología ha venido para alejar al hombre de Dios porque ya tú antes querías saber por qué el sol se ponía de un lado a otro y tú orabas y el Señor te contestaba. Pero ahora tú solamente buscas en Google o descargas una aplicación y te da la respuesta. Antes yo recuerdo que teníamos que buscar un diccionario para buscar palabras específicas de clases que te ponían en la escuela. Pero ahora no. Ahora solamente con un celular Google te responde todo lo que tú quieras. A base de respuesta de otros. A base de investigaciones de otros y a base de realidad de otros. El hombre ahí comenzó a alejarse de Dios. Ya el hombre se basó en su propia, ¿cómo le digo? En su propia confianza. Que yo encontré una lógica en esto y en esto me voy a basar. Y tiene lógica. Entonces el hombre ahí se basó en la lógica, se basó a las evidencias. Ya el hombre no quería a acercarse a Dios, sino que científicamente el hombre quería comprobar hasta cómo fue formada la tierra. Te estoy hablando del tiempo del siglo XX, el tiempo donde el hombre se alejaba de Dios, donde el hombre buscaba su propia respuesta, científicamente hablando. Ya comenzaron a venir diferentes posturas en cuanto si la tierra fue creada por un Dios, si fue a través de Big Bang, a través de un rayo, a través de diferentes cosas, a través de un meteorito. Ya el hombre comenzó a conspirar, porque científicamente no había una lógica que podía respaldar de que había un Dios detrás de esa creación. Pero tampoco científicamente ellos podían comprobar de que lo que ellos decían tenía que ver o realmente funcionaría. Me explico. Ellos dicen, por ejemplo, del Big Bang o del rayo, que el mundo se creó a través de un rayo que vino a la costa terrestre y de repente, ¡puf!, creó el planeta, eso trajo oxígeno, pero no pueden comprobarlo porque nunca ha pasado. y hace muchos años y están esperando que pase algo similar y nunca ha pasado, no lo han podido comprobar, por lo cual son teorías científicas, teorías ideológicas, basadas en realidades y consideraciones de una persona, de un científico, pero no tiene evidencia de eso.
Entonces, asimismo, es como vienen a desarticular las evidencias espirituales y religiosas que nosotros entendíamos en un principio que eran dichas por la Biblia, y ahora vienen ellos en el siglo XX diciendo que el hombre fue creado por un mono, que el hombre vino del mono, que el hombre no fue creado por Dios. Pues si se da cuenta, lo que le estoy diciendo es que a todo le buscan una respuesta científica para que el hombre aleje su pensamiento de Dios. Y uno se pregunta, y es lo más chistoso, lo más jocoso que hacemos siempre, si el hombre evolucionó del mono, ¿por qué el mono no sigue evolucionando? ¿Por qué el mono no sigue evolucionando? Científicamente no está comprobado que eso sea cierto. Sí hay posturas, sí hay teorías, pero no fue comprobado en ningún momento. ¿Cuál es el propósito entonces de esto? De desvincular el pensamiento del hombre a Dios, de Dios. De que el hombre comience a considerar otras cosas que no sea Dios. De que el hombre comience a pensar en otra cosa que no sea Dios. Que piense o que considere que el mundo, que el hombre fue creado de diferente manera a como nos han enseñado. Culturalmente tenemos una enseñanza, la Biblia. Religiosamente también tenemos una enseñanza, la Biblia. Pero entonces ellos vienen a desvincular la cultura, a desvincular la palabra y a traer posturas diferentes. Pero estamos viviendo ahora el tiempo postmoderno, que es el tiempo actual. El tiempo actual, siglo XXI. Ya el hombre no considera la ciencia. Al hombre no le importa la ciencia. Si científicamente existe dos sexos, mujer, hombre, varón, hembra, niño, niña, ya ahora en el siglo XXI, en la posmodernidad, el hombre dice que la sexualidad se define según la comprensión personal de la persona o individual de la persona. Que si yo me considero una mujer siendo hombre, esa es mi verdad. Aunque científicamente está comprobado de que existe el hombre y existe una mujer. De que el hombre tiene un genital y la mujer tiene otro. Científicamente está comprobado, porque el hombre, como quería respuesta, científicamente pudieron encontrarla, que solamente existe dos tipos de sexo. Pero ¿qué pasó ahora? Que ahora estamos viendo cómo esta generación postmoderna, insensata, ahora considera que lo que yo defina según mi comprensión personal, mi postura personal, esa es la verdad. O sea, voy a ser más específico. Si yo considero que ayunar, ciliciar y orar no es tan necesario, yo, como considero eso, busco argumentos bíblicos, científicos, o sencillamente porque yo entiendo eso y ya, yo lo enseño. Y hay que aceptar mi verdad porque yo entiendo y ese es el tipo de evangelio que yo llevo. Cada cual fue llamado a una vida diferente. Y es cierto. Cada cual fuimos llamados a vivir una vida diferente. Y no estoy diciendo que no. Perdón, hermano. Cada cual está llamado a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y estoy de acuerdo con eso. Y quizá el llamado que tú tienes no lo tengo yo. Quizá la demanda que tú tienes no la tengo yo. Pero una cosa sí es verdad, es que la Biblia no tiene cambio de variación. Lo que la Biblia dice, para mí, también para ti. No, que yo nací en una familia diferente, que yo soy una persona blanca, soy una persona millonaria, soy pobre.
Por lo cual, lo que se le aplica a ti como pobre, no se me aplica a mí como rico. Por la palabra. Porque yo tengo una vida diferente a ti. Te digo una cosa. La Biblia no cambia. Y esta generación de insensatos tampoco la va a cambiar. Por más que quieran considerar que su opinión personal es la verdad, no es así. La Biblia está ahí. Hoy estamos viviendo una generación en la cual nada es verdad ni nada es mentira. Nada es bueno ni nada es malo. Y aquí se cumple la palabra donde dice, y le llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nos han engañado. ¿Sabe por qué nos han engañado? Porque nos han hecho entender que la independencia es buena. Nos han hecho entender que alejarnos de Dios es bueno. Nos han hecho entender que seguir mi proyecto personal, mi leyenda personal es bueno. Y no han hecho olvidar que hacer la voluntad de Dios es lo correcto. Nos han engañado porque nos han empoderado a un evangelio falso, a un evangelio hipócrita, insensato. Nos han acostumbrado a un tipo de vida mentirosa, no respaldada por Dios ni por la Biblia. Porque ahora vemos mucha gente enfocada en las cosas materiales, en sus proyectos personales, y se han olvidado de la palabra. Y te diré una cosa. Si te has desviado de la palabra, vuelve a la palabra, ¿eh? Nos han engañado. Nos quieren dar a entender que vivir el evangelio a la manera que entendamos es lo correcto. Nos han engañado. Y es mentira. El Señor se ha contristado, el Espíritu Santo, porque es una mentira completamente. Nos han engañado. ¿Sabe por qué? Porque ahora fornicar, ahora adulterar, ahora hacer los malos no es malo tampoco. Sino que ahora con un arrepentimiento todo se soluciona. Hay de aquel que le llama malo a lo bueno y bueno a lo malo, dice la Biblia. Hay de aquel. Hay de aquel. Está bien, el Señor perdona. El Señor, y es cierto, el Señor perdona y el Señor, es la verdad. El Señor te busca cuando tú te alejas de Él, porque Él es amor. Y no ponemos en duda eso. Cristo trajo amor. Aquí lo trajo desde el principio. Cristo trajo amor. Pero es importante que entendamos que no podemos tomar de esta misericordia para usarla de ocasión para la carne. Para usarla y hacer de nuestra gracia o de la gracia que Dios ha tenido con nosotros lo que es un libertinaje. Lo que es una independencia. Aunque tú reflejes gloria, unción, ¿sabe qué? El Señor te va a decir, apartado de mí, no te conozco. Tu moralidad, tu unción y tu ciencia no te va a salvar si no reconoce que lo que la Biblia dice es lo correcto. Si no reconoce que lo que está establecido por la palabra es lo correcto. No, que no estamos viviendo los tiempos de antes, que antes la gente tenía que vestir, tenía que hablar de una manera, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, había una dictadura en la congregación. Te diré una cosa, no estamos en los tiempos de antes, pero estamos en el mismo evangelio de antes. Porque dice la Biblia que los tiempos van a cambiar, pero nunca su palabra va a pasar. Todo pasará, generación de generación. Temporada y temporada. Pero la única que no puede pasar de moda es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Yo constantemente escucho gente diciendo una palabra que a mí me confronta como cristiano. Y es que me dicen, Manuel,
Una ocasión un joven se me acercó y me dijo, yo he caído con una sierva que estoy enamorado. Y fui donde el pastor a hablar con él acerca de eso. Y el pastor me dijo que eso no hace nada, que Dios me iba a perdonar. Y él me dijo, pero Manuel, yo aprendí otra cosa. Y él me enseñó otra cosa. Está bien de que es cierto de que Dios me va a perdonar, pero yo necesitaba escuchar otra respuesta. Porque eso sí hace algo, porque me ha destruido mi fe y mi espiritualidad. Pero el pastor le dijo que no hace nada, que el Señor lo perdone. Para que ustedes vean, es increíble. Es increíble. Por eso es que Pablo le habla a los Gálatas y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que obedezcan, para que no obedezcan, perdón, lo que está establecido por la palabra? ¿Quién os fascinó a ustedes? Lo que ya ustedes conocieron antes, ¿quién os fascinó para que hoy vengan a considerar otra cosa? ¿Quién os fascinó? Nos han engañado y no podemos permitir que este engaño o esta insensatez esté sobre la iglesia. Principalmente los jóvenes. Esta insensatez ha venido sobre los jóvenes específicamente o esencialmente. Porque vemos una generación de jóvenes que les gusta mucho el fuego, mucho la adoración, mucho el canto, los movimientos, la ciencia, evangelizar, profetizar, pero no les gusta la espiritualidad. No les gusta la espiritualidad, repito. Porque ya eso no es necesario, según mucha gente, según esta generación. Oh insensatos, jóvenes. Oh jóvenes insensatos hemos sido, ¿Quién os fascinó para que no obedezcan lo que la palabra dice? ¿Quién? Oh Gálatas insensatos, le dice Pablo. ¿Por qué ahora ustedes viven otra cosa diferente a lo que yo les enseñé en un principio? Escuchen bien, ¿quién os fascinó a ustedes? Y yo sé que constantemente vivimos en una guerra y vivimos en un ataque ideológico en el mundo, en la cual es cierto que vienen diferentes maestros, diferentes posturas, diferentes religiones con diferentes posturas que confunden tu fe y confunden quizá muchas veces lo que tú consideras correcto o lo que la Biblia ya te ha a ti enseñado. Confunde, sí, es cierto. Pero todo aquel que está fundamentado sobre la roca, sobre Cristo, no perecerá. Se mantendrá como monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Necesitamos gente que sean como monte de Sión, que no se mueva de su fe. No te dejes mover de tu fe. Te están engañando. Te están hablando mentira. No, que yo siento la presencia cuando estoy en ese lugar. Pero ese lugar practica la fe, practica la espiritualidad y la obediencia a Dios. No es que yo siento la presencia. Y si yo siento, eso es lo correcto. Es porque Dios me habla. Ahora, lo que tú sientes está basada a la palabra o está respaldado por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero que tú entiendas en este día? Está fundamentada por la palabra lo que tú estás entendiendo, lo que estás sintiendo. Porque si no está fundamentado por la palabra, sencillamente son emociones vacías y falsas, tuya o del diablo. Una verdad. Todo lo que yo haga, todo lo que yo sienta, todo lo que yo decida, debe de ser fundamentado por la palabra. Por la palabra, con esta negrita. Aunque tú me digas que no estamos en estos tiempos, lamentablemente, si no cumples las palabras, lamentablemente te diré, tomarás el mismo lugar que un impío borrachón y prostituta. Por la palabra. Por la palabra. Jesús dijo claro, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad de Cristo
Y Cristo es la palabra. Es hecha en acción. Cristo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1 en adelante. En el principio era la palabra, pero la palabra tomó acción. Jesucristo es la palabra en acción. Jesucristo es la palabra de Dios en acción. Te repito la palabra de nuevo. Por lo cual el modelo del cristiano es la palabra y es Cristo Jesús. El modelo del cristiano, sin importar la generación o el tiempo que estamos viviendo. Y a mí me da pena escuchar constantemente jóvenes diciendo: Manuel, yo hoy voy a hacer esto, esto y esto porque yo siento hacerlo. Manuel, yo voy para el monte porque siento hacerlo. No, Manuel, yo voy a dejar de ir a la iglesia por un tiempo porque siento hacerlo. Manuel, yo voy a tomar un empleo que me quita el tiempo de la iglesia porque siento hacerlo, porque siento que el Señor me está hablando y quiere que yo lo haga. Siento. Ahora, lo que tú sientes está basado en la palabra, a la realidad bíblica. Porque si no está, repito de nuevo estas palabras, si no está fundamentado en la palabra del Señor, lamentablemente lo que estás sintiendo es vacío y es falso. Por eso es que hoy vimos una generación tan complicada y tan insensata que la gente asiste a la iglesia, hace las cosas de la fe por lo que siente y no por lo que cree ni por su convicción y no por fe. La gente hace las cosas por lo que siente. Y si no sienten, Dios no está ahí. Y si no sienten, no lo hacen. Esto no es por sentir. Está bien de que tú tienes emociones, que tú sientes, que tú tienes sentimientos y que Dios utiliza muchas veces los sentimientos y las emociones para mover tu fe, para moverte a ti, a accionar. Es cierto. Pero asimismo el Señor que utiliza las emociones, utiliza los sentimientos para hablar contigo, para moverte, también usa la palabra. Y si lo que Él hace o impulsa en ti no está basado por la palabra, Él no lo hace. Porque Él no tira su propia palabra al vacío. Su propia palabra. El Señor, antes de moverte en emoción a ti, te dice una cosa: si es de parte de Dios, obligatoriamente estará basado a la palabra. Y tendrás argumento bíblico suficiente para tú hacer eso que sientes. Pero si no está basado en la palabra, aunque lo sientas, no lo hagas. No es por lo que sientas. No es cuando Él te toca. No. No, que yo tengo una palabra para una gente y yo lo voy ahí cuando el Señor me toque. No, porque quiero evangelizar, pero cuando el Señor me toque. No, porque tengo que predicar, pero primero Dios tiene que tocarme. No, que tengo que llevar comida al enfermo, a las personas que están en las calles. Cuando Dios me toque, cuando Dios sienta. Te digo una cosa: si te sigues basando en lo que sientes, te vas a perder. Porque llegará un momento que no vas a sentir. La palabra es clara. La palabra te dice a ti: ir y predicar el evangelio a toda criatura. No hay que esperar que sienta, ya Él habló. Es obedecer. El siervo no espera que su Señor lo mande. Él sabe cuál es su servicio. El siervo no espera que su Señor le diga: a esto, a esta responsabilidad, sí que le toca. No, el siervo sabe cuál es su servicio. Y si espera, he visto yo películas donde el siervo está esperando que su Señor le envíe a hacer cosas que él sabe que tiene que hacer, y el Señor se molesta y hasta lo manda a matar. Para que ustedes vean. Mostrando así que el siervo que está consciente de su responsabilidad no necesita que lo envíen
o que le hablen o que sientan hacer las cosas antes de hacerlas. No. Esto es por obediencia. Esto es por convicción. Esto es por fe. Aunque yo no sienta dar comida, lo voy a hacer porque estoy convencido que va a restaurar y va a alimentar mucha gente. Aunque yo no sienta moverme en tal área, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy convencido, tengo la convicción y la certeza que el Señor va a restaurar a muchas personas. No, que no siento predicar. Bueno, pero estoy convencido que mi mensaje de restauración va a hacer que mucha gente se restaure. Y he visto ancianos, hasta ancianos, diciendo, si yo no siento ponerle la mano, al momento de orar no se la pongo. Eso es falso. Eso es falso. Y cuidado, no te dejes arrastrar por tus emociones o por esta insensatez. Eso es una insensatez, hermano. Insensatez. Tú como siervo, como hijo de Dios, tienes la palabra, la conoces bien y sabes cuál es su responsabilidad como siervo. ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo de Dios? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre nosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibiste el Espíritu Santo por la obra de la ley o por el oír con fe? Escucha bien. ¿Recibiste el Espíritu Santo por la obra de la ley, por tú cumplir la ley, por las cosas que tú hacías por la ley o por fe? Escucha bien. Y Pablo sigue diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo está diciendo, mira, tú en un principio no tenías tanto conocimiento. Tú en un principio no eras de mucho estatus, pero comenzaste en el Espíritu. Pero ahora que estás tú en un instituto bíblico, estás fundamentado más quizá teológicamente en la palabra, vas a terminar por la carne. No lo hagas. Necesitamos que el pueblo vuelva al Señor y deje su insensatez. Ya basta de tanta insensatez dentro de la congregación. Te invito a que leas el capítulo 3 completo, capítulo 2 y 3 completo de los Gálatas. Y te darás cuenta que estamos siendo insensatos. Nos han engañado. Y no se trata de que me dijeron, que me engañaron. No, es que tú mismo te estás engañando. Porque tu fe se está basando a lo que un hombre te dijo y no a la palabra. ¿Qué es lo que ha pasado con muchas religiones? Como el catolicismo. Que ellos practican cosas porque gente se rebelaron, porque un papa lo hizo. Pero no se van a la palabra. No miden sus acciones por la palabra. Porque no es conveniente. Para el hombre, para las cosas del hombre, no es conveniente medir todo por la palabra. Cuando tú mides todo por la palabra, tu camino es de bendición, de prosperidad y de gran fortaleza. Cuando tú mides todo por la palabra, todo lo que tú haces en el Señor prospera. Cuando tú mides por la palabra, todas las cosas que tú accionas, los proyectos que tú tienes, oye, tú prosperas. Ves la mano de Dios obrando a tu favor. Porque tú fuiste guiado para ese proyecto. Tú fuiste guiado para esa palabra. Tú fuiste guiado para ese emprendimiento. Como tú fuiste guiado, el éxito no dependerá de ti, sino que dependerá de Dios. Cuando tú eres guiado por la palabra, cuando tú eres guiado por Dios, escucha bien, no estará en tus manos el éxito, estará en las manos de Dios. Y si está en la mano de Dios, está garantizado. Si ese proyecto que tú tienes, escucha bien,
no lo pones en la mano de Dios, vas a fracasar. De la única forma que tendrás tranquilidad y paz y éxito, lo que te proponga, es hacer las cosas a la manera de Dios. Sin insensatez. Como dice la palabra. Seguir el camino de la palabra y toda la vida te irá bien. Te irá bien. Esto pasa con todo aquel que es guiado por la palabra. Por eso es que cuando David predicaba y David hacía todas sus cosas, reinaba. David tenía algo muy claro. Y es que David, al momento de ser rey, que él pasó todo su proceso, él decía una palabra. Y es que la palabra de Dios, él estaba claro, y lo escribió en el Salmo 1. Meditad de día y de noche en su palabra, y nunca te va a apartar de ella. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Lo que te está diciendo en este momento es, lo que va a hacer de tu vida un éxito es la palabra de Dios. Es meditar en la palabra. Y mi recomendación para que no seas engañado más por tu insensatez es que siga la palabra de Dios, que es fuente de luz verdadera. Y conoceréis la verdad que es Cristo y la palabra, y la verdad y la palabra te hará libre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda siempre dejar a un lado la insensatez y seguir la palabra. Dios te bendiga.